A ver, mis amigos. A ver, jóvenes, atentos por favor. ¿Qué estudia la genética? A ver, a los genes, no, error. ¿Qué es un gen? Es un pedacito de ADN. Correcto, un gen es un segmento de ADN. ¿Y el ADN es una molécula o no? Entonces, ¿quién estudia al gen? La biología molecular. Ya, vuelvo a hacer mi pregunta. ¿Qué estudia la genética? La transferencia de ¿qué? De genes. La genética estudia cómo los genes van a pasar de padres a hijos, cómo los genes se van a heredar. Por ejemplo, el abuelito tenía el cabello rizado, el papá y la mamá tienen cabello lacio, pero el nieto puede salir con cabello rizado, sí. Eso estudia la genética, cómo un gen se transmite de una generación a otra. ¿Cómo se transmiten las características hereditarias? Entonces, vamos a decir que la genética es la ciencia que estudia. Ya es la ciencia que estudia las formas. Es la ciencia que estudia las formas de transmisión. ¿Correcto? Es la ciencia que estudia las formas de ¿qué? De transmisión de las características hereditarias. De las características, recuerda, de las características hereditarias. A esa suma de características hereditarias, ¿cómo le podemos llamar? Es la ciencia que estudia ¿qué? Es la ciencia que estudia la herencia. No, a los genes no. Un gen hijo es un pedacito de ADN. ¿Quién estudia el gen? La biología molecular, porque el ADN es una molécula. Muy bien. Entonces, ¿qué estudia? ¿Cómo se transmiten los genes? A ver, antes de entrar al desarrollo del tema, primero vamos a hablar de ciertos términos. Ya vamos a hablar acerca de definición de algunos términos de la genética. Primer término, jóvenes 1. Primer término, jóvenes 1. ¿Qué es un gen? ¿Recuerdas? Ya. Al gen se le conoce como también se le puede llamar como cistrón. Entonces, escuchen, un gen, vamos a decir que un gen es un segmento. Es un segmento o fragmento o porción, es un segmento de ¿qué? Es un segmento de ADN. Pero, ¿qué hacen los genes? Recuerda, ¿qué hace un gen? No, un gen cumple una función. Transmite los genes que transmiten las características hereditarias. Los genes transmiten las características, ¿qué características, jóvenes? Las características hereditarias. Y así, por ejemplo, en los humanos, escuchen, en los humanos, la especie humana posee 30.000 genes. Sí, por ejemplo, hay un gen para el color de tu cabello. Hay otro gen para el grosor de tu cabello. Hay otro gen para cuán rápido puede crecer tu cabello. Hay otro gen para cuándo se va a poner blanco tu cabello. Hay otro gen para cuánto cabello vas a tener. O sea, hay un gen para cada característica, ¿sí? Entonces, imagínate, tenemos 30.000 genes. Pero recuerda que en la especie humana,
¿Esos 30.000 genes se reparten o no? ¿Se distribuyen en cuántos? ¿En cuántos y qué? Se reparten en 46. Claro que sí. Nosotros tenemos 46 y cromosomas. Entonces, ¿qué es un gen? Es un pedacito de ADN. ¿Qué hace el gen? Transmite una característica hereditaria. 2. Segundo concepto, jovencitos. 2. Tenemos que apurar un poquito, si no, no terminamos. ¿Qué viene a ser un alelo? Alelo, o también se le conoce como alelomorfo. Alelomorfo. Alelo o alelomorfo. Morfo es forma. Entonces, un alelo, vamos a decir que los alelos son las distintas. Claro, son las distintas variantes. Son las distintas variantes que puede tomar, jóvenes, son las distintas variantes que puede tomar un gen. Son las distintas variantes que puede tomar un gen. Por ejemplo, va a haber un gen que codifique para lo siguiente, mira. Por ejemplo, va a haber un gen que codifique para la forma ¿de qué? Para la forma del pulgar. ¿Cuál es el pulgar? El dedo más gordito, ¿sí o no? El pulgar, ¿ya? ¿Cuál es el pulgar? Este dedo, ¿sí o no? Muy bien. Pero mira, para esta forma del pulgar existen 2 alelos. Y las personas pueden tener pulgar recto o pueden tener pulgar curvo. Entonces, ya sea pulgar recto o pulgar curvo, ¿estos qué vienen a ser? Estos jóvenes vienen a ser 2 alelos. ¿Alelos para qué? Alelos para un gen. ¿Ya qué vienen a ser? Alelos para un gen. Gracias, hijo. Por ejemplo, mi pulgar es recto. Pero hay personas que su pulgar se curva hacia atrás. Sí, mira, mi pulgar es recto. Yo tengo el alelo para el pulgar recto. Pero hay deditos, acá está, de esta niña, por ejemplo. A ver, tu hijo. Acá, él está mejor. Este joven, miren. No, deja. Ya. Esta niña, ¿ve? Ya, vean. Shh. Recto. A ver tú. Curvo. Muy bien. Ya. Ya. Entonces. Ya. Entonces, miren. Pulgar recto, pero otras personas tienen pulgar curvo. Pero estas dos son 2 formas de ¿qué? Son 2 formas de un mismo gen. Porque la forma del pulgar está dominada ¿por qué? Por un gen. Entonces, a esas distintas variantes se les llama alelos. Por ejemplo, mira, acá tienes tu orejita, ve. Mira, hijo. Acá tienes tu orejita, ¿ya? Ahí está. Y en algunas personas el óvulo está separado. Acá hay una hendidura en la oreja. Sí, acá. Mío, separado. Pero hay personas en las cuales el óvulo de su orejita está pegado. Lóbulo pegado. Entonces, hay un alelo que determina que tu lóbulo sea separado y hay otro alelo que determina que tu lóbulo sea pegado. Entonces, a ver, otro ejemplo. Hay personas que podemos enroscar la lengua. Eso te lo da un alelo.
Pero hay personas que no van a poder. A ver, enrosca la lengua. Ya. Enrosca. Ya, no pueden. Sí, ¿por qué? Porque está determinado por los alelos. Ya, otro. A ver, jóvenes. Shh. Jóvenes. Ya. Ahora, escuchen, hay genes que tienen más de un alelo. No, hay genes que tienen más de 2 alelos. Por ejemplo, para el color de cabello. ¿Qué colores de cabello hay? Castaño, negro, rubio, rubio cenizo, cenizo bajo, cenizo oscuro. Hay un montón de alelos para el color de cabello. Cabello pelirrojo, etcétera. A ver, para el tipo de cabello, ¿hay alelos o no? Cabello lacio, cabello rizado, cabello ondulado, cabello quichca. O sea, ¿qué son? Son tipos de alelos. Muy bien. Entonces, ¿qué son alelos? Ahora, tipos de alelos. Ya, a ver, niños. Ya, a ver, jovencitos, vamos a hablar acerca de los tipos de alelos. Y si hablamos de los tipos de alelos, hay varios tipos, pero vamos a hablar nosotros de 2. Alelos dominantes y hay un alelo recesivo. Entonces tenemos el alelo dominante y tenemos, jovencitos, el alelo recesivo. Yo le llamo así, mira, escucha. El alelo dominante es el llamado alelo fuerte y el alelo recesivo es el llamado alelo débil, el que no predomina en la herencia. Por ejemplo, un alelo dominante se denota con una letra mayúscula. Le pongo A mayúscula para el dominante y A minúscula para el recesivo. Entonces, digamos, para la forma del pulgar, teníamos 2 alelos, recto y curvo. ¿Cuál es el dominante? No, es el recto, porque la mayoría de personas tenemos pulgar recto, incluida tú. Entonces, el alelo dominante es el pulgar recto. Entonces, ¿qué le pongo? A mayúscula. Y al curvo, A minúscula. La misma letra, pero en minúscula. Ahora, cuando hay un alelo dominante y uno recesivo, ocurre lo siguiente. Si yo tengo 2 alelos dominantes, uno que vino de papá y otro de mamá, mi pulgar es recto. Pero si tengo uno dominante y uno recesivo, también sigue siendo recto. ¿Por qué? Porque cuando hay un alelo dominante y uno recesivo, ¿quién prevalece? El alelo fuerte, el dominante. ¿Y cómo sé que un alelo es dominante en una población? Porque es el que más abunda. Para el color de cabello, ¿qué color de cabello tenemos? En cambio, el cabello rubio como de ella es recesivo. Claro, porque hay pocos. Ahora, ¿cómo se denota un alelo recesivo? Con 2 letras minúsculas. Por ejemplo, estos 2 y trespos de acá son naturales, pero allá estoy viendo un trespo de peluquería. Claro, ese no es natural. Ya, entonces, muy bien. Entonces, ya, no se vale, sí se vale. Entonces, ¿cómo denotas un alelo dominante? Con una letra mayúscula. ¿Y a su recesivo? Con la misma letra, pero en minúscula. Ahora, si no te gusta la A, puedes usar otra letra, la B, pero siempre su recesivo en minúscula. Niños, guarden silencio, por favor. Ya, luego, o puedes usar la letra D y su recesivo en minúscula. Entonces, siempre el recesivo va en minúscula y el dominante en mayúscula. Entonces, ya sabemos que son alelos, distintas variantes que puede tomar un G. Ahora, cuarto concepto, ¿ya? Cuarto concepto. Cuarto concepto, jóvenes, locus. O tercer concepto, locus. Locus. ¿Qué es el locus? El locus es el lugar que ocupa un gen. Claro, el locus es el lugar que ocupa un gen
¿En dónde, jóvenes? Lugar que ocupa un gen en el cromosoma. Es el espacio, el sitio físico que ocupa un gen, ¿dónde? En el cromosoma. Y recuerda, hijo, ¿qué viene a ser un loci? Conjunto de locus. Entonces, el loci es el conjunto de locus, pero es el conjunto de locus del mismo cromosoma. Es el conjunto de locus, pero ¿de qué? Del mismo cromosoma. Ahora, vamos a hacer un dibujito para determinar esto. Vamos a hacer un dibujito para ver esto. A ver aquí, mira acá. Mira aquí. El espermatozoide de papá, ¿cuántos cromosomas te trajo? En los humanos, 23. ¿Cierto o no? Sí. Entonces vamos a dibujar el un cromosoma. ¿Doble o simple? Simple. O sea, un cromosoma simple es el que tiene una sola cromátide. Muy bien. Este es el cromosoma ¿de quién? De tu api. Ya, de tu api. Sí. De tu papi. Ahí está. Pero este cromosoma paterno, que vino con quién? Que vino con el espermatozoide, estará formado ¿por qué? Está formado por genes. ¿Recuerdas la clase anterior? ¿Qué pasaba con la cromatina? Se condensaba y ¿qué formaba? Y cromosomas. Entonces, este cromosoma de papá está formado por genes. Le pondremos gen 1, gen 2, gen 3, gen 4, gen 5, gen 6. Pero si papá te dio, ¿qué? Te dio 23 cromosomas, mamá también te dio pues 23 cromosomas. Aunque tú hubieras querido tener más de mamá o de papá. En todos los salones que pregunto me responden mamá. O sea, nadie quiere los genes de papá. Nadie quiere. ¿Cómo que chusco, hijo? Ya. Y mamá, a ver, y mamá, entonces, ¿cuántos cromosomas te dio? También te dio pues 23. Entonces, 23 cromosomas, ¿de quién vinieron? De mami, ¿sí o no? Acá está. Cromosoma de mamá, ¿sí o no? ¿Y este cromosoma de quién? De mamá, también tiene ¿qué? También tiene un conjunto de ¿qué? De genes, ¿o no? Claro, estos serán genes maternos y estos son genes paternos. Pero este cromosoma ocupa un espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? Locus 1, locus 2, locus 3, locus 4, locus 5, locus 6, etc. Y al conjunto de locus, por ejemplo, acá tengo 1 y acá tengo 2, al conjunto de locus se le llama loci. Entonces, ¿qué puedo tener acá? Loci 1, loci 2. Entonces, si 23 cromosomas te vinieron de papá y 23 te vinieron de mamá, nosotros tenemos 23 ¿qué? 23 pares. Tenemos 23 pares de cromosomas. Pero como estos tienen los mismos genes, ¿pero qué pueden tener distinto? Alelo. O sea, estos cromosomas tienen el mismo tipo de genes. ¿Qué pueden tener distinto? Los alelos, a estos se les llama cromosomas homólogos. Claro, vienen a ser los homólogos. Ahora, a este con este, ¿cómo le llamaremos? A ver, a este con este de acá. Mira,
¿cómo le vamos a llamar a estos dos? A ver, a este gen con este de acá. A estos dos, a este gen con este, a estos dos le llamamos alelos. ¿Por qué? Uno viene de papá y otro viene de mamá. Entonces, tenemos los cromosomas, 23 paternos, 23 maternos. Son 23 pares de homólogos, que tienen los mismos genes. Si estos son genes, estos también son genes. Pero esos genes, ¿qué ocupan? Un espacio. ¿Cómo se llama? Locus. A varios locus del mismo cromosoma, loce. Ahora, siguiente. Cuarto concepto, genotipo. Geno, con G de gato, hijo. 4, claro, con G de gato. Vamos a hablar de nuestro genotipo. Genotipo con G de gato. ¿Qué viene a ser el genotipo? Vamos a decir que el genotipo es la carga genética. Es la carga genética ¿de quién? De un individuo. Es la carga genética, es la suma de tus genes. ¿De quién se hereda? Se hereda de los padres. Y escucha, no hay dos personas con tu mismo genotipo. Tu genotipo es único. Exacto. Entonces, por ejemplo, entre las dos señoritas que están acá, las dos comparten 99% de genes iguales. ¿Qué las hace distintas? Un 1%. Por ejemplo, ella tiene el alelo para el cabello negro y ella tiene el alelo para el cabello castaño. Hay pequeñas diferencias que te hacen único. Por eso se hace prueba ¿de qué? De ADN. Entonces, es la carga genética de un individuo. ¿De quién se hereda? 23 cromosomas con genes, ¿quién te dio? Papá. La otra mitad, ¿quién te dio? Mamá. Entonces, el genotipo lo heredamos ¿de quién? El genotipo lo heredamos de los padres. A ver, mira por acá, hijo. Imagínate, ya, vamos a ver para el pulgar, para la forma del pulgar. Alelo recto, alelo curvo. Imagínate, ve. Papá te hereda un alelo recto dominante. Mamá, un alelo recto dominante. ¿Tú qué vas a tener para esa característica? Dos alelos dominantes. ¿Son iguales? Sí. Por lo tanto, ¿cómo se llama? No homocigoto. Eres un homocigoto dominante. Listo. Ahora, escucha. Mamá y papá te heredan alelos recesivos. Tú tienes dos alelos iguales. Eres homocigoto. Muy bien. Tú eres un homocigoto recesivo. Entonces, como tienes dos alelos iguales, eres homocigoto. Si son dominantes, homocigoto dominante. Si son recesivos, homocigoto recesivo. A estos también se les conoce como líneas. Claro que sí, se le conoce como líneas puras. Línea pura dominante y línea pura recesiva. Pero también puede pasar que un progenitor que te herede un alelo dominante y el otro un alelo recesivo. Entonces, acá tus alelos son distintos. Entonces, ya no eres homocigoto. Ya eres un heterocigoto. Pero al heterocigoto también, ¿cómo se le denomina? Al heterocigoto también se le denomina como un híbrido. Entonces, ¿de quién te viene un alelo? De un progenitor. ¿De quién te viene el otro alelo? De otro progenitor. Entonces, ¿por qué son homólogos? Porque tienen el mismo tipo de ¿qué? De genes. ¿Pero qué tienen diferente? Los alelos. Por eso son homólogos, porque tienen el mismo tipo de genes, lo que tienen distinto vienen a ser los alelos.
Ahora, continuamos. Genotipo. Entonces, ¿de quién heredas tu genotipo? De papá y de mamá. Ya, ahora, ¿qué viene a ser el fenotipo? Yo veo acá bonitos fenotipos, pero mal acompañados. Veo un lindo fenotipo, pero mal acompañado. Sí, en serio. Ve acá también veo otro. Ah, sí, 5. A ti no te estoy mirando un causa que está atrás que no deja de conversar y no me deja hacer mi clase y ahorita lo voy a simplificar si no le avisan. Tú de casaca azul avísales. Sí, a ese mi causa. Hijo, si no me guardas silencio, te voy a simplificar. No, a ese que estaba pegado a la niña, conversado, agachado, ese, a ver, de busito negro con rayitas blancas, de peinado peluquería de Girón, Londres, fenotipo a la fuerza. Ya, por favor. ¿Qué es el fenotipo? No, el fenotipo son las características observables. Observables, o sea, es lo que puedo ver, es lo que puedo medir. Tú no ves al gen, lo que tú ves que es cómo el gen se expresa. Por ejemplo, el color del cabello, fenotipo, es lo que tú ves. Y recuerda que el fenotipo va a ser igual a ¿qué? A la interacción de tu genotipo más qué, más el ambiente. O también se puede decir que el fenotipo es el genotipo expresado en el ambiente. Digamos, tú tienes dos semillas genéticamente iguales. Tomas una semilla y la siembras en un balde con arena y tomas otra semilla en un balde con tierra. Lo siembras, tierra y arena. ¿Cuál va a desarrollar más? Tierra, pero eran genéticamente iguales. Pero el genotipo se expresó de manera distinta dependiendo del ambiente. Sí, o sea, el fenotipo es una expresión del genotipo más tu ambiente. Por ejemplo, mira, ambiente Ayacucho seco y caluroso, mira mi color chaufa. Ya, ahora mira. Todos tenemos así, pero si tú ves acá, ¿por qué se produjo? Tu genotipo expresado en el ambiente. Pecho peludo, claro. Sí, muy bien, sí. A ver, si tú a un niño, desde chiquito, lo alimentas con puro carbohidratos, ese niño no va a tener, digamos, un desarrollo normal. Se va a quedar, por ejemplo, de baja estatura. ¿Verdad? ¿No han visto las promociones en los colegios? Cada año, más chiquitos. Pero, en general, en general, las promociones en promedio general, cada año más pequeñitos. Eso es alimentación. Y una vez en el mercado Neri, vi a una señora que tenía en una manta en la espalda a un niñito de año y medio, sería. Y el niñito lloraba de hambre. La señora agarró una botella de su biberón, le compró una gaseosa, le echó la gaseosa y le dio al niño. Sí, ya. Entonces, el fenotipo es lo que puedo. El fenotipo es lo que puedo ver. Y es el genotipo expresado en qué? En el ambiente. Ahora, también cómo se puede demostrar el fenotipo. Un niño mal alimentado desde chiquito no tiene un correcto desarrollo nervioso y de grande tiene problemas, por ejemplo, para aprender rápido. Eso también es fenotipo. ¿Por qué es el genotipo expresado en el ambiente? Nadie nace burro, entiendan eso. No, nadie. No, el sistema se desarrolla y eso incluye buena alimentación. Sí, por si acaso. Ya, no. No, yo soy, no.
Ya, ahora, sigamos, jóvenes. 6. ¿Qué significa P? ¿Qué significa F1? ¿Qué significa F2? ¿Qué significa F3? Así como tú comprenderás. A ver. Por ejemplo, miren. Acá en la academia se conocen Julio y Julia. Claro, Julio y Julia. Ya, y Julio y Julia tienen su Julito. Claro, su Julito es su hijo. No, no es Ignacio, es su hijo. Ya, su hijo le da su nieto. Claro, ya, muy bien. Ya, pues, oigan, Pau Giles, ya. Julio y Julia son los padres. Su hijo es su primera generación, F1. Entonces, F1, ¿qué significa? Primera, ¿qué? Generación. Tu F1 es tu primera generación. Tu F2 será tu nieto. Es la segunda generación. Segunda generación. No es tercera, el nieto es segunda generación. Tu primera generación es el hijo. En algunas casas dicen que los nietos son la tercera, ¿verdad? Pero no. ¿Por qué? Porque en genética, ¿quién inicia la línea genética? Julio y Julia. Son los padres. Y si, por ejemplo, si Julio era homocigota dominante y Julia homocigota recesiva, Julio con su cromosoma, ¿qué le da? Un alelo dominante. Y Julia con su cromosoma, ¿qué le da? Un alelo recesivo. Entonces, nosotros tenemos para cada gen, ¿cuántos alelos? 2. Uno de papá y otro de mamá. Ahora, lo que yo quiero que hayas aprendido hasta ahora es, cuando hay un alelo dominante y un alelo recesivo, ¿quién prevalece? El dominante. La única forma de que se manifieste un alelo recesivo es cuando es homocigota recesivo. 2A mayúsculas, homocigota dominante. 2A minúsculas, homocigota recesivo. Si no quieres, línea pura dominante, línea pura recesiva. Si tienes dos alelos distintos, heterocigoto. Ahora, ¿cuál es tu F1? Hijo. Tu F2, nieto. Ahora, ¿de quién viene un alelo? De un padre. ¿De quién viene el otro? Entonces, para cada característica, ¿cuántos alelos tenemos? 2. 2 alelos. Uno de papá y otro de mamá. Muy bien, a continuación, si ya sabemos esto, herencia mendeliana. De Mendel, sí. Herencia mendeliana. No me sigas a mí, ¿eh? Deja enfocado ahí, hijo. Allá. Pau Gil. Dime, hija. Sí, puedes ir. A mis hijos les encanta esa cosa que ha comprado esa niña. Les voy a comprar. A mí no me gusta. Ya. A ver, tómale foto pues rapidito, hijo. Ya, muy bien. Herencia mendeliana. A ver, jovencitos, herencia mendeliana. ¿Quién es el padre de la genética? Claro que sí, el padre de la genética es Gregor Mendel. Claro que sí. O si quieres, ponle en español ya. Claro, el padre de la genética
es un curita. Jóvenes, niños, presten atención, por favor. Es un curita llamado Gregorio Mendel. Y este cura vivía en un convento, en el convento de Braun. Y este cura y sus demás secuaces, o sea, los demás curas, cultivaban plantas de arveja. Claro que sí, cultivaban plantas de arveja, ¿para qué? Para su autoconsumo. El nombre científico de la planta de arveja es Physum sativum. Claro que sí. Entonces, ¿qué cultivaban? Cultivaban arvejas, le llaman guisantes, etcétera. Ya pues, por favor, joven. Ya me estoy aburriendo ya de los conversadores. Ya, y este salón no era así. Ya, entonces, ¿qué cultivaban? Plantas de arveja. Sí. Y se calcula, por los registros del mismo Mendel, que llegaron a cultivar más de 22,000 plantas de arveja en los jardines del convento. ¿Y para qué cultivaban arvejas? Para autoconsumo. Y Mendel observó lo siguiente, que en una cosecha de arvejas todas salían verdes y que guardaban un poco para semilla y sembraban esas semillas después, y en la cosecha salían 80% verdes y 20% de arvejas amarillas. Y que observaba también que si tomaba como semilla 2 amarillas, la siguiente cosecha todas eran amarillas. Y él decía, ¿por qué sucede esto? Debe haber algo que condicione a que esas características se repitan. Entonces, ¿qué hizo Mendel? Diseñó un experimento de la siguiente manera. Las plantas de arveja tienen flores. ¿Eso qué significa? Que tienen reproducción sexual. Pero la planta de la arveja, jovencitos, es una planta hermafrodita. ¿Qué significa? Que esa flor, ¿qué va a tener? El aparato reproductor masculino y femenino. Ahí está, el aparato reproductor masculino y femenino. A esta estructura se le llama el pistilo. Y el pistilo es el órgano femenino. En el interior del pistilo se hallan los óvulos. Pero luego también esta planta, al ser hermafrodita, ¿qué tenía? El estambre. Y el estambre es el órgano masculino. Y el estambre, dentro, ¿qué cosa tiene? Los granos de polen. El gameto masculino. Entonces, ¿qué hacía Mendel? Mendel tomaba 2 semillas verdes y las sembraba. Crecía la planta y antes de que los pétalos de las flores se abrieran, Mendel abría los pétalos de las flores y a una planta le cortaba los estambres, dejando esa planta femenina. Se iba a la otra planta que había sembrado, le abría de nuevo las flores y le cortaba el pistilo, dejando a la planta masculina. Entonces, cuando esos pétalos se abrían de manera natural, la fecundación iba de la planta que Mendel había modificado. Entonces, él escogía qué planta sembrar y qué no. Y así, después de muchos experimentos, ¿qué propone? Sus leyes de Mendel. Muy bien, sí, propone las leyes de Mendel. Entonces, él andaba con su tijerita, cortando pistilos y estambres y consiguiendo el intrusamiento que él quería. Y después de muchos trabajos, va resumiendo. Apúrate, hijo, te estoy esperando, no sé qué decirles. Va resumiendo el proceso hasta que obtiene plantas. Muy bien. Con las características que él deseaba. Y ahí, jóvenes, propone 7 características estudiadas. ¿Recuerdan o no? ¿Cuáles eran esas características estudiadas por Mendel?
La forma de la semilla, lisa y rugosa. ¿Cuál era dominante? Lisa. Recesiva, rugosa. Tamaño del tallo, alto y bajo. Dominante, alto. Recesivo, bajo. Color de la flor, blanca y lila. Alelo dominante, blanco. Recesivo, y así. Estudió 7 características. Nosotros vamos a estudiar una de ellas. Entonces, primera ley. A ver, jóvenes, primera ley. Vamos a decir la ley de qué. ¿La ley de qué? La ley de la uniformidad de caracteres. Ley de la uniformidad. Muy bien. Vean aquí. ¿Qué cosa hizo este señor llamado Mendel? Mendel hizo lo siguiente, ve. Tomó a 2 progenitores que él había escogido, ¿no? Ya tomó entonces 2 ¿qué? 2 padres, ¿no? ¿Quiénes eran progenitores? Los que iniciaban la línea genética. ¿Quiénes eran? Los padres. Y tomó una planta de tallo alto. Y tomó otra planta de tallo bajo. Pero esto que te acabo de nombrar, ¿qué es? ¿Fenotipo o genotipo? Es lo que veo. Es mi fenotipo. Pero ese fenotipo tiene su genotipo. Homocigota dominante y homocigota recesivo. ¿Y cómo Mendel sabía que uno era homocigota dominante y que era homocigota recesivo? ¿Cómo creen que sabía? Agarraba las semillas de este y las volvía a truzar, salían alto. Las mismas semillas las volvía a truzar, salía alto. Si las volvía a truzar, seguían saliendo alto, alto, alto. Después de varias generaciones, ¿qué sabía él? Que este era un homocigota. Igual acá. Entonces, ¿las letritas qué son? ¿Las letritas qué son? Las letritas son genotipo. Si estos 2 progenitores tienen un hijo, salud. Si estos 2 progenitores, ¿qué tienen? Salud, niña. Tienen un hijo. ¿Qué se va a formar? Lo que se forma, jovencitos, viene a ser la F1. Pero escucha, en la F1, ¿quién te va a dar un alelo? ¿Y quién te da el otro alelo? Ya, digamos así. Y cuando había un alelo dominante y uno recesivo, ¿quién prevalecía? El alelo dominante. Por lo tanto, aquí la planta, ¿cómo le salió? De tallo alto. Y él dijo, y yo me atrevo a decir que en este caso 100% me van a salir de tallo alto. O sea, por eso, que todos los descendientes, ¿cómo son? Altos. Por eso le llamó ley de la uniformidad. Todos eran iguales, todos eran uniformes. Entonces, para determinar esto, podemos hacer lo que se conoce como un tablero de Punnett, claro que sí. Vamos a hacer lo que se conoce como este tablerito de Punnett. Muy bien, claro que sí, ahí está. Pero vamos a hacer un tablero de Punnett, ¿para quién? Para la F, ¿qué F? Para la F1. Este tablero de Punnett es para la primera generación. A ver, jovencitos, ¿qué vienen acá? Acá vienen los progenitores. Homocigota dominante, homocigota recesivo. Ya. ¿Qué vienen ahí? Los progenitores. Claro, pues. ¿Qué irá acá? Alelo dominante. Alelo dominante. Los 2 son dominantes. ¿Qué va aquí? Alelo recesivo. Alelo recesivo. ¿Cómo se hallan los genotipos? Los genotipos se hallan por interpolación. Ahí, primero va el dominante, luego va el recesivo. Entonces, aquí sale heterocigota. Aquí también, dominante recesivo, hetero. Dominante recesivo, hetero.
Dominante recesivo, hetero. Los 4 son heterocigotas. ¿Y de qué tallo? De tallo alto. Entonces, 100% altos y heterocigotas. Entonces, por eso a esta primera ley se le llama ley de la uniformidad. Porque todos, ¿qué van a ser? Dominantes. Van a presentar el alelo dominante. Pero Mendel dice, ahora, ¿qué pasaría, dijo Mendel, si yo tomo a un F1 por otro F1? Va a tomar a un hijo por otro y va a obtener su segunda generación. Pero a esto se le conoce como la ley de la segregación. Claro que sí, se le llama la ley jóvenes de la ley de la segregación. Y aquí, ¿qué tomó Mendel? Mendel hizo lo siguiente, ve. En su segunda ley, escucha, tomó a un F1 por otro ¿qué? F1. Mira, pues, F1 por F1. A ver, ¿qué genotipo tenía los F1? Los F1 eran heterocigotas. Tomó un heterocigota por otro heterocigota. Ahora, ¿qué fenotipo? ¿De qué tallo? Ambas plantas eran de tallo alto. Y si tienen un hijo, ¿qué van a formar? La F2B. Si tienen un hijo, van a formar una F2 y nosotros queremos saber cómo sale la F2. Para saber cómo sale la F2, ¿qué tenemos que hacer? El tablerito de Punnett. Claro que sí, tenemos que hacer el tablerito de Punnett, que lo vamos a hacer por aquí. Ya, a ver aquí, vamos a ver con el tablerito de la F2 y vamos a hacer Punnett. Muy bien. Muy bien. A ver acá. Niños, por favor, niños, ¿qué va aquí? F1, ¿por qué? ¿Por F1? ¿O no? F1 por F1. Entonces, aquí va heterocigota por heterocigota. ¿Qué irá acá? Alelo dominante, alelo recesivo, alelo dominante, alelo recesivo. ¿Cómo se hallan los genotipos? Ya sabemos. Los genotipos se hallan así, por interpolación. Y siempre, ¿quién va primero? El dominante. Acá que sale, homocigota dominante. ¿De qué tallo? Alto. ¿Qué sale acá? Heterocigota. No, es que no hay heterocigota dominante. Ese término no existe. Tampoco no existe sana portadora. No existe. No existe. Vas a ver. Ya. ¿Y de qué tallo? Alto. El tercero, siempre va adelante el dominante, luego el recesivo. ¿De qué tallo? Alto. Y al final, un homocigoto recesivo. ¿De qué tallo? De tallo, profe de historia. Tallo bajo. Claro que sí. Entonces, ¿por qué se llama ley de la segregación? ¿Por qué se llama? Porque los alelos recesivos, en medio de todos los dominantes, se van a segregar, se van a separar y se van a manifestar. Por eso se llama ley de la segregación. Porque al final se separan. Entonces, ya no es en esta F2
como la F1, que eran todos iguales, sino ya hay ¿qué? Hay distintos tipos. Para eso vamos a ver lo siguiente. Mira acá. Vamos a hablar acerca del fenotipo y genotipo. Vamos a hablar del fenotipo de la F2. Ya, a ver acá, fenotipo de la F2. Y aquí vamos a hablar de la proporción, que es una forma de expresar la proporción. Vamos a ver la probabilidad. Vamos a ver la probabilidad. Y vamos a ver el porcentaje. Y vamos a ver el porcentaje. Pero no solamente vamos a ver del fenotipo. También, jovencitos, vamos a ver la misma cosa, pero ¿para qué? Para el genotipo de la F2. Genotipo. Vamos a ver para el genotipo de la F2. Igual, ¿qué veremos? Veremos la proporción. Veremos la probabilidad de que ocurra. Y veremos el porcentaje. Muy bien. Pero, ¿para quién, jóvenes? ¿Para la F1 o F2? Para la F2. A ver, ¿a qué? Muy bien. Miren acá. ¿Qué era el fenotipo? Lo que veo. Ya. Yo voy a ver lo siguiente, mira. Mi proporción del fenotipo. Veo 1, 2, 3 de tallo alto. Yo tengo 3 plantas de tallo alto. Y veo una planta de tallo bajo. Una planta de tallo bajo. Mi proporción aquí es 3, 2 puntos a 1. Es mi ¿qué? Es mi proporción. Pero si hablo de mi genotipo, yo veo un ¿qué? Un homocigota dominante. ¿Por qué? Porque hay uno solo. 1 y 2. 2 heterocigotas. Ya, 2 ¿qué? 2 heterocigotas. ¿Y qué más voy a ver? Yo voy a ver que hay un ¿qué? Homocigota recesivo. Entonces, mi proporción es 1, 2, 1. ¿Ves? Date cuenta, es distinto. Ahora, el mismo resultado, pero expresado en probabilidades. Mira, 1, 2, 3 de 4. ¿Cuántos tengo acá? No, ¿cuántos tengo acá? 4. ¿Cuántos son altos? Entonces, 3/4 de hallar plantas de tallo alto. 1 de 4. 1/4 de hallar plantas de tallo bajo. Acá, probabilidad. Si hay 1 de 4, 1/4 de hallar homocigotas dominantes. 2/4. No, no es correcto, mira. Escucha, cuando se trabaja en genética, estos son porciones, partes. No es como matemática que lo simplifico a un medio. ¿Se puede? Sí, pero no es correcto, ya. Sería 2/4 o un medio, matemáticamente hablando. Pero no es correcto, ¿ya? Y 1 de 4, 1/4. ¿De qué? De homocigotas recesivos. Si quiero expresar ese resultado en porcentaje, sería así. Escucha. 3 entre 4, ¿a cómo sale? 0,75. Por 100, 75%. Entonces, cada casilla, ¿cuánto vale?
25%. Si tengo uno, es 25. En este caso, al haber un solo homocigota dominante, 25. Al haber dos heterocigotas, 50. Al haber un homocigota recesivo, 25%. Entonces, es lo mismo, pero expresado de distinta forma. Esto es proporción, esto es probabilidad, esto es porcentaje. Pero es lo mismo, ¿o no? Pero expresado de distinta manera. ¿Bien? Bien, ¿qué hemos visto? Herencia mendeliana. Y es las 11. Suficiente para terminar. ¿Qué sigue en tu libro? Herencia ligada ¿a qué? Citogenética. Herencia ligada ¿a qué? Al cromosoma X. No sé, hijo. No sé. Mira, las heredades genéticas dependen de las sociedades. Hay algunas que tienen más y otras menos. Depende. ¿Y de qué tipo de enfermedades genéticas? Por ejemplo, una de las más comunes en el mundo, cáncer de mama, que puede ser genética. Otra, la diabetes. Por ejemplo, el cáncer a la piel, ahora últimamente por rayos ultra. Pero depende dónde, ¿no? Claro, o sea, depende, pues sí. Pero déjame terminar. Después, no, no, están saliendo muchos, me van a causar desorden. No, no, hasta que vuelva el resto. Si el resto no vuelve, no sal. No, ahí nomás, por favor. No, aguanten su pichi. Botellita. ¿Tan delgadito es? Va a derramar, pues. Hoy día sí me han dado cólera. Y siguen dando cólera. Ya a esos nuevos vamos a tener que darles su tratamiento, ¿no? Sí, y les damos su tratamiento. Ya hecho. Van a recibir, si hablan, van a recibir tratamiento. El tratamiento del SAS. Así que si no quieren recibir su tratamiento de SAS, guarden silencio. No te va a gustar que es el SAS. No te vaya, lo sabes, tu hija, te dieron ya tu SAS. Ya, a ver acá. Hasta el tutor hace desorden. Hijo. No, te voy a torturar. Nomás, no te voy a torturar, ya. No me lo molestes, ya. A ver. Oigan, no me hagan perder la paciencia que yo no quiero renegar, ya. Pero voy a renegar, ¿ah? Por favor. No quiero renegar, ¿ah? Que hoy día es martes recién. Aguántate hasta el viernes para renegar, ¿ya? No, ya, a ver. Vean aquí. Vamos a hablar herencia ligada a qué? Al cromosoma sexual X. Nosotros tenemos dos tipos de cromosomas, somáticos y sexuales. ¿Correcto? Sí. Ahora, esta es una herencia ligada a un cromosoma sexual. Muy bien. A ver, ¿qué es el cariotipo? El cariotipo es el número y forma de los y cromosomas de una especie. En el caso de la mujer, el número
es 46. Y la forma, en el caso de la mujer, es XX. La mujer tiene 46 cromosomas. Dentro de ellos hay 2 cromosomas X. El varón, jovencitos, el varón también tiene 46 cromosomas, pero tiene un cromosoma X y uno Y. Entonces, la forma, el número 46 y la forma en el varón, XY. Pero estos 46, ¿qué? Antes que me olvide. En algún texto también lo vas a encontrar denotado así. 44 más XX. Y en el varón 44 más XY. Los dos valen. Pero de estos 46 y cromosomas, 44, ¿qué son? 44 se les conoce como y cromosomas somáticos. Soma significa cuerpo. Y los otros dos para sumar 46 y los otros dos, ¿qué son? Son y cromosomas sexuales. Ya, ahora, los cromosomas somáticos y sexuales, ¿qué determinan? Los cromosomas somáticos determinan tus características, tu color de cabello, la forma de tus ojos, lo que tú quieras. En cambio, los sexuales, principalmente, ¿qué determinan? El sexo. Determinan el sexo y tus características sexuales. Por ejemplo, cuerpo delgado, voz aguda, caderas anchas, etcétera, en la mujer. Pero principalmente, ¿qué determinan? El sexo. Ahora, ¿cuántos cromosomas te dio papá? 23 y mamá 23. Entonces, va a haber uno de papá, ahí está, de color verde, uno de papá, y va a haber otro de mamá. Otro de mamá. Ahí está, otro de mamá. ¿Por qué? 23 cromosomas, ¿quién te dio? Papá, y 23, ¿quién te dio? Mamá. Y se denotan por pares, desde el par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, par 21 y par 22, porque el par 23 son los sexuales. Ahora, los homólogos son estos, los cromosomas somáticos. Son homólogos. ¿Qué significa homólogos? Que tienen el mismo tipo de genes. ¿Qué es lo que tienen distinto? Son los alelos. En cambio, el par 23 no son homólogos. No son homólogos, no son iguales. Y a uno le vamos a llamar X y al otro le vamos a llamar Y. Entonces, los cromosomas sexuales no son homólogos, no son. ¿Quiénes son homólogos? Los somáticos. ¿Por qué? Porque el Y te va a dar las características de ¿qué? Del varón y el X de la mujer. Entonces, no son homólogos. ¿Quiénes son homólogos? Son solo los somáticos. Entonces, ¿cuántos cromosomas tenemos? 46. Si fuiste mujer o eres mujer, heredaste 2X. Varón, XY. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, determinación del sexo, B. Determinación del sexo. Determinación del sexo. Y la determinación del sexo se da en el momento de la fecundación. Padres. Varón, ¿cuál era su cariotipo? 46X. Mujer, 46XX. Pero macho alfa, pelo en pecho, testículos de oro, ¿qué lleva? Y. Claro que sí. Acá. ¿Quién va debajo? Mujer. ¿Quién va encima? Varón. ¿O es cuestión de acomodarse? Bien. Ahora, mujer, siempre da óvulos 23X. Mujer siempre va a dar óvulos 23X. En cambio, el varón
te puede dar espermato 23X o espermato 23Y. Entonces, el óvulo siempre que va a tener X y el espermato puede tener X o puede tener el cromosoma sexual Y. ¿Por qué? Porque en la meiosis se separan pues los cromosomas. Entonces, un X de un varón, del varón a una célula y el Y a la otra. En cambio, mujer, como es XX, siempre va a tener X. Ahora, 23 más 23, 46. La mitad de tu ADN, ¿de quién es? De mamá y la mitad de papá. Pero date cuenta, mamá siempre, ¿qué te va a dar? X. Papá, X. Mujercita, que aguanta el dolor. Muy bien. Acá, mamá X, papá X, mujercita, que nunca se queja, menos que le duela mucho. Sí, las mujeres, y les duele un poquito, se lo aguantan calladitas. Mientras que el varón, y te duele la uña, estás, ¡mamá! Sí. La verdad, es la verdad. Sí, las mujeres se quejan con el dolor cuando ya es bravo. Si no, ellas resisten. Ya, acá. Acá, en el caso del varón, mamá, ¿qué te va a dar? X, X. ¿Y papá? Entonces, ¿quién determina el sexo? El papá. El varón. No es que. Ahora, si quieres, te enseño a ser varón, ¿ah? ¿Quieres aprender a ser varón? Te vas en noche de luna llena, al borde izquierdo de un río, echas tu pellejo de carnero blanco, ahí lo haces, varón. De nuevo, ya anota, al borde izquierdo de un río, en noche de luna llena, tiendes tu pellejo de carnero blanco y ahí lo haces, varón. Ahora, si quieres te doy receta para mujer. En la mesa de la cocina. Ya. A ver, no mentira. Bromita. Ya. 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 A ver, no te vas a morir de hipotermia, hijo. 10 segundos con tu polaco, no te vas a morir. No te vas a morir de hipotermia, no te preocupes, ya. 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 Ahora, vean, entonces, ¿quién determina el sexo? El papá. Ya. Ahora, este llamado y cromosoma que X, aparte de determinar el sexo y dar las características generalmente femeninas, también puede tener un gen y otro gen. Puede tener el gen de la hemofilia. O sea, aparte de determinar el sexo, lleva un gen de la hemofilia o también puede llevar un gen de ¿qué? Puede llevar un gen del daltonismo. Claro. ¿Y qué es la hemofilia? Es la incapacidad de coagular la sangre. ¿Qué es el daltonismo? Cuando no distingues entre los colores. Pero estas enfermedades están dadas, estas dos enfermedades están dadas, ¿por qué? No, están dadas por un alelo recesivo. Entonces, ¿quién te causa la enfermedad? El alelo recesivo. Si heredas el alelo dominante para la hemofilia, sano. Si heredas el alelo recesivo para la hemofilia, enfermo. Para el daltonismo, si heredas el alelo dominante, sano. Si heredas el alelo recesivo, es el alelo mutante. Es el alelo, no, sí, es un alelo mutante que mutó, es un alelo enfermo. Entonces, este gen de la hemofilia puede ser el que poseas dominante o recesivo. Aquí también, ¿qué puede ser? Dominante o recesivo.
Entonces, mira acá. Mira que mamá, papá tuvieron 5 hijos. 3 de ellos fueron, 3 de ellos, de los hijos, mujeres y 2 varones. Ya. Mamá a las hijas, ¿qué les da? X. A los hijos, X. Papá a las hijas, ¿qué les da? X. Y a los varones, Y. Entonces, imagínate tú, mamá y papá te heredan un alelo recesivo. ¿Cómo saldría? Sana, no es mujer sano. Sana. No es mujer sano. Ya. Luego, Paujilo. Un progenitor te hereda un alelo dominante y el otro un alelo recesivo. No, portadora. Y no existe el término sana portadora. Y te voy a explicar por qué. Porque ya no es sana porque tiene el gen enfermo y lo puede heredar. Otra cosa distinta es que no sufra la enfermedad. No va a ser hemofílica, pero tiene el gen que causa la enfermedad. Entonces es portadora del gen, ya no es sana. Es portadora del gen. Entonces el término sana portadora no existe. Ahora, ¿qué pasaría si tus 2 progenitores te heredan el alelo recesivo? O sea, el alelo enfermo. Ahí sí la mujer sale. No, enferma, no. Hemofílica. ¡Sas, por Dios! ¡Por Dios! Ya, ahora. Tranquilo, ya me estoy molestando ya. ¿Qué pasa si mamá y papá te heredan el alelo dominante para el daltonismo? Sana. Sanaza, ¿sí o no? Si eres heterocigota, portadora del daltonismo, ella va a ver mi camisa verde, la va a ver roja. Claro, portadora. Sí. Ahora, ¿qué pasa si hereda 2 alelos recesivos? Daltónica, no es enferma. Ya. Entonces, ¿cuántos alelos te causan la enfermedad? 2. Es una herencia normal, común, ¿sí o no? Porque 2 alelos te dan una característica. Entonces, 2 alelos, una característica. Ya, hasta ahí no hay problema. Pero mira, en el caso del varón, ¿cuántos X tiene un varón? 1. ¿Qué 2? Un X, un Y. ¿Cuál 2? Son 2 varones. X, Y. Pero ¿cuántos X tiene el varón? Ya. Entonces, ahí no participa papá. Porque la enfermedad se transmite con el X. Entonces, si mamá te hereda el alelo dominante, sano. No es varón sana, varón sano. Ahora, si mamá te hereda el alelo recesivo, ahí sí. No, hemofílico. No hay portadores. No hay portadores. No hay. ¿Por qué? Porque no hay 2X. Pues. Ahora, cuando la herencia es determinada por un solo alelo, basta que haya uno. Acá necesitábamos 2. Siempre 2, 2, 2. Cuando la herencia es determinada por un solo alelo, se llama herencia hemicigota. Hemicigota. Cuando es dominada por un solo alelo. Y para el daltonismo, ¿cómo será en el caso de este varoncito? Igual. Alelo dominante y alelo recesivo. ¿Qué sale acá?
Sano, ¿y acá qué sale? Daltónico. Muy bien. Listo. Herencia ligada al cromosoma X. Ahora pongan aneuploidías. ¿Qué hora es? Ah, sí. No, es que de acá tengo que ir abajo, tengo clases en otro lado, ya lo llené ya. Lo que se me perdieron de escolares, yo tenía escolares los días martes. 2 salones de escolares se me fueron. Ya los escolares volvieron a sus casas, estaba libre, estuve libre una semana. Ahora ya lo llené de nuevo. Puedes ir, jovencita. ¿A qué vas a ir tú? Ella puede sola. ¿Qué le vas a ayudar hoy? Pongan aneuploidía. Haz tu cola, ¿cómo es chistoso? Le vas a decir al promotor Gori que lo simplifique, ¿ah? Pórtense bien, ¿ah? No digan tonterías. Ya, a ver, rapidito, aneuploidías. Te voy a dar 2 minutos. Aneuploidías. Niña, estás media mal hoy día, ¿no? Se te nota, hija. No estás normal como otras fechas. Estás cansada. Qué vulgar ese señor, qué vulgar. ¿Cómo puede decir esa cosa tan fea? No le hagas. No le han dado, ha dicho. ¿Qué? Dime. Claro, son características genéticas, güey. Por ejemplo, para la forma del lóbulo de tu oreja, hay un gen para el lóbulo separado, hay otro pegado, pero también hay un gen para el grosor de tu lóbulo, si es delgado, si es grueso. Hay otro gen también para, ¿qué te digo? Para el tamaño más pequeño, o sea, hay un gen para cada cosa. Entonces, la forma del cuerpo se puede heredar, son un conjunto de genes que te da esa forma. Claro, también digo de este tipo del cuerpo, endoformo, mesoformo. También se hereda. Sí. Ah. ¿Qué? También, claro. El astigmatismo y la miopía son herencia genética. Por ejemplo, la miopía también se transmite con el cromosoma X. Se puede transmitir y con el cromosoma X. ¿Sí? Entonces, si un niño usa anteojos desde chiquito, 5, 6 años, 7, es genético. Pero si una persona, por ejemplo, en mi caso, yo empecé a usar lentes hace como 8 años, ya no es genética, ya es degenerativa, por edad, al igual que el astigmatismo, sí. Pero en el caso de la miopía, sí, puede ser genética. Podría ser también genética, pero tienes que ver antecedentes en tu casa. ¿Usan? Nadie, entonces, adquirido. Ya, tranquilo, oye, tranquilo. ¿Qué? No, sí, el Y transmite enfermedades. Mira, escuchen. Shh. Ya, pues, niños. El Y tiene un gen. El gen de la hipertricosis. El gen de la hipertricosis auricular. O también en algunos varones puede transmitir el gen de la sindactilia. ¿Qué significa la sindactilia? Que la persona tiene dedos, estos dos del medio, unidos, pegados. O sea, hay hueso dentro, pero pegado. Y se transmite con el cromosoma Y. En la hipertricosis auricular, ¿qué significa? Hiper, mucho, trico, pelo. De la cavidad auricular, ¿qué nace? ¿Qué surge? Surge un mechón de pelos, de dentro así, gigante. Sí, o sea,
de dentro de la cavidad auricular un mechón de pelos. Y eso es transmitido por un gen. Y no hay dominante ni recesivo en este caso. Es solo un gen. Pero en este caso, si el papá tiene el gen, los hijos lo tienen que tener, pues. Entonces, si el papá tiene, un hijo tiene, es su hijo. Pero si el otro hijo no lo tiene, no es su hijo. ¿Por qué? Porque se hereda con el cromosoma Y. ¿Y el Y en qué línea pasa? Paterna. Solo paterna. No era adoptado. La mamá le hizo trampa. Entonces, claro. No, la calvicie está determinada por un gen, pero está relacionada con la producción de testosterona. Y la calvicie está relacionada a un alelo recesivo. Entonces, las personas calvas son recesivas, pero con altos niveles de testosterona. Si fuera dominante, la mayoría, ¿qué seríamos? Calvos. Entonces, la calvicie es un alelo recesivo, pero relacionado con los niveles de testosterona. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Después continuamos. Después, niños. No, ya a ver, ¿qué son las aneuploidías? No, a ver, ¿qué hora es? No, ya es 11:30. Nos queda 15 minutitos para tu descanso, 10 y nos vamos. No hay tiempo para más, si no, seguiría respondiendo preguntas. Las aneuploidías, jóvenes, son síndromes. Son síndromes causados. ¿Pero causados por qué? Causados por la falta o el exceso, de y cromosomas o parte de ellos. A ver, no puedes tener ni más de 46 ni menos de 46. No, tampoco puedes tener 46 cromosomas y un pedacito chiquito más de yapa. No. O serían síndromes. O tampoco puedes tener 46 cromosomas, pero que a un cromosoma le falte un pedazo de un brazo. No. Todo eso produce malformaciones genéticas. O sea, tenemos que tener exactamente 46. Ahora, ¿por qué se produce? En este caso, se producen por la no disyunción. ¿Recuerdan la clase del día viernes? La disyunción era la separación. Por la no disyunción de los cromosomas o por la no separación de las cromátides. Cromosomas se separan en anafase 1 y cromátides se separan en anafase 2. Por la no disyunción de los cromosomas o cromátides ¿en la qué? En la meiosis. Porque lo que se forma es gametos. ¿Y quién forma un nuevo individuo? Los gametos. Si este proceso ocurriría en una célula somática, no pasa nada, esa célula muere. Pero si forma en gametos, sí. Entonces, mira por acá. Tenemos una célula que esté en metafase. Vamos a poner, jóvenes, metafase 1. Centriolo. Se forma el uso. ¿Listo? Y los cromosomas, ¿dónde se ubican? Se ubicaban al centro de la célula, formando la placa metafásica o placa ecuatorial. Formando la placa metafásica. ¿Cuántos cromosomas cuentas? 2, 4, 6, 8. Diploide con ¿cuánto? Diploide con 8. ¿Listo? Los cromosomas se iban a los polos.
Se separan. Separación de los y cromosomas. Pero todavía es la misma célula, diploide con ¿cuánto? Diploide con 8. Pero luego venía la telofase. Y en la telofase, la célula se separa en dos células. Telofase. La telofase. Muy bien. Pero esta célula, ¿con cuánto sale? Con 4. ¿Y esta con cuánto sale? Y esta sale con 4. 4 y 4. Pero esta célula sale haploide. Y esta haploide. Es lo normal, ¿recuerdan? Haploide con ¿cuánto? 4 y 4. Pero, ¿qué pasa si ocurre la no disyunción? ¿Qué pasa si ocurre la no disyunción? Mira, este rojito le dice, no, mi amor, no me quiero separar de ti, dame otra oportunidad, y se queda pegado. Entonces, esta tiene uno menos, no, esta tiene uno más y uno menos. Entonces, ¿qué se pone? N menos 1, N más 1 y N menos 1. Ahora, cuando te falta un cromosoma o cuando te sobra se llama. Si te sobra, trisomía. Si te falta, monosomía. Entonces, escucha acá. ¿Por qué se produce? Por la no disyunción. Estos dos no se separan, ¿ve? Este se mantiene al otro. Entonces, acá tiene uno más y acá tiene uno menos. Y si este fuera un óvulo, ¿cuántos tendría? 24 cromosomas. Si este fuera un óvulo, 22. Entonces, uno más, uno menos. Y entre las principales trisomías que están en tu libro, hemos considerado 3. La que vemos constantemente en la calle se le conoce como la trisomía 21 o síndrome de Down. ¿Y no se han dado cuenta que normalmente vemos varoncitos con síndrome de Down? Sí, ya. Ahora, esta trisomía tiene el siguiente cariotipo. Y el cariotipo es 47, 47, XX. Pero acá, XX, XY. ¿Más qué? ¿Quién no se separó? No se separó el par 21. Entonces, esta persona en su cariotipo, ¿cuántos 21 va a tener? 3. Claro. Pero puede ser 47XX más 21 más 21. En el primer caso, ¿qué sale? ¿Varón o mujer? No, XX, mujer. Mujer con síndrome de Down. En el otro caso, varón. Varón con síndrome de Down. Segundo síndrome. El segundo síndrome. El síndrome de Klinefelter. A ver. El síndrome de Klinefelter. Eso se presenta solo en varones. ¿Afecta a quién? Solo a varones. Y el cariotipo sería 47XY, pero ¿sabes qué se robó este caballero? Un X más. Tiene 2X en vez de tener 1. Todas sus características la tienes en el libro de la academia. Está todita sus características. No vamos a repetir. Ya. Y tercero, el que afecta a mujeres. El síndrome de Turner. Y recuerda, afecta a mujeres. Ya.
afecta a mujeres. ¿Y cuál sería el cariotipo? El cariotipo es 45X 0. Le falta un cromosoma X. Ahora, hay el síndrome de Patau, que afecta al cromosoma 13. El síndrome de Edwards, que afecta al cromosoma 18. El cromosoma de Leuyin, que afecta al cromosoma 5. O sea, hay muchos síntomas. También Julián Barré, pero después ya. Hasta aquí pueden salir. Nos vemos. Hoy día sí no, ya me tengo que ir lejos, hija. No puedo atender sucursales hoy día. Me tengo que ir bastante lejos. Bastante lejos. Así que tengo que correr. Cuídense, nos vemos el día viernes. ¿Pasito? Bueno, a veces pasa. Yo no doy pasitos. Sueño, sueño. Ah, ya más pisado. Ya más pisado. Limpiarte, ¿qué? Esto es de limpiar. Espérate, espérate.